La sarna o escabiosis es la infestación de la piel por el ácaro Sarcoptes scabiei. Actualmente están aumentando mucho los casos en todo el mundo, no siempre es fácil identificarla, así que en este vídeo te voy a contar cuándo debes sospecharla y cómo debe tratarse. ¿Cómo se produce la sarna? La provoca el ácaro Sarcoptes scabiei. Cuando la hembra se aparea, excava túneles bajo nuestra piel para depositar ahí los huevos. Aproximadamente pone 2 huevos al día durante un mes. Estos huevos se eclosionan en 4 días, perpetuando la infección. Este ácaro en concreto es un parásito que afecta solo a humanos, pero fuera de nuestro cuerpo puede vivir aproximadamente 24 horas. Veremos la importancia de este dato. ¿Cómo se transmite la sarna? En general se produce por contacto directo y prolongado piel con piel. Normalmente te contagias a través de familiares o parejas sexuales. En la forma clásica de sarna hay pocos ácaros en la piel y el contagio por compartir objetos sería muy raro. Sin embargo, en la sarna costrosa, que veremos a continuación, hay tantos ácaros infectando que la transmisión puede darse incluso por compartir ropa. La sarna de los animales no se transmite a humanos, ya que son otra especie que no puede reproducirse en nuestra piel. ¿Qué síntomas produce la sarna? Existen varios tipos de sarna y su síntoma común es el picor de la piel, conocido como prurito. Este picor es más intenso durante la noche y es más o menos una pequeña reacción alérgica al ácaro, sus heces y sus huevos. La sarna clásica suele comenzar dando manifestaciones entre los dedos, superficies de flexión, axilas y entre los glúteos. En este tipo la persona suele estar infectada por unos pocos ácaros, de 10 a 15. Aparecen pápulas eritematosas, es decir, pequeñas bolitas de color rojo en estas zonas. En algunas ocasiones se pueden ver unas pocas y en otras están por todo el cuerpo. No siempre se pueden ver los surcos acarinos, pero si aparecen, el diagnóstico se confirma. ¿Qué son estos surcos acarinos? Son líneas finas, onduladas, de 1 centímetro de longitud que produce el propio ácaro al moverse bajo nuestra piel. En niños, las zonas afectadas suelen ser distintas. Es común que afecte a palmas, plantas, cuero cabelludo y detrás de las orejas. Por otro lado, en ancianos suele dar un picor más intenso y menos manifestaciones en la piel, lo que dificulta el diagnóstico. En personas con inmunidad celular baja aparece un tipo más grave, la sarna costrosa o noruega. Como su sistema inmune está debilitado, los ácaros proliferan sin control. Aparecen lesiones con aspecto de verruga, malolientes y con fisuras en su superficie. Si en la sarna clásica había una docena de ácaros, aquí puede haber millones. Otro tipo es la sarna nodular. En este caso aparecen nódulos eritematosos, es decir, áreas circulares sobreelevadas, firmes, de unos 5 a 6 milímetros y de color rojizo. Suelen aparecer en axilas, nalgas o próximas a los genitales. No las produce el ácaro en sí, sino nuestro sistema inmune. Es una reacción de hipersensibilidad que puede persistir meses después de la curación. Es decir, si tienes sarna, te dan tratamiento y te aparecen estas lesiones, no significa que no te hayas curado. Ya no tienes ácaros en tu cuerpo. Estas lesiones irán desapareciendo poco a poco. ¿Cómo se diagnostica la sarna? Hay que sospechar esta infección en personas con lesiones en la piel y prurito nocturno, sobre todo si provienen de un entorno con más casos. Por ejemplo, si hay un brote en una residencia de la tercera edad y una persona empieza con picor en la piel, habría que sospechar de sarna. El diagnóstico se confirma mediante la visualización del ácaro o sus huevos al microscopio, en una muestra tomada del surco acarino. Esto no siempre es posible. ¿Cómo se debe tratar la sarna? Los fármacos más utilizados en la sarna clásica son la permetrina tópica y la ivermectina oral. La permetrina en adultos se debe aplicar desde el cuello hasta la planta de los pies, incluidas las áreas bajo las uñas, evitando el ano y mucosas. El envase trae 30 gramos de fármaco y debes utilizarlo todo en esa aplicación. En niños menores de 3 años y en adultos de 65 o más se aplicará también en cuero cabelludo, cara y orejas. El tratamiento debe permanecer mínimo 8 horas sobre nuestra piel, con lo que se recomienda aplicarlo antes de ir a dormir. Pasado ese tiempo puedes eliminarlo en la ducha. En ocasiones puede ser necesaria una segunda aplicación 1 o 2 semanas después. Este fármaco rara vez da efectos adversos, siendo el más común la irritación en la piel. La ivermectina se toma vía oral con una dosis única de 200 microgramos por kilo de peso. Esta dosis se debe repetir 1 o 2 semanas después. Rara vez produce efectos adversos. El azufre tópico con una concentración del 2 al 10% se suele reservar para recién nacidos y mujeres embarazadas. Se debe aplicar sobre la piel durante 3 noches seguidas y se debe repetir a la semana. Como efectos adversos destaca la sensación de ardor en la piel, el mal olor del azufre y el enrojecimiento de la piel. La sarna costrosa se suele tratar con una combinación de permetrina e ivermectina. Para el picor se recetan antihistamínicos. La loratadina o cetiricina se indican por el día, ya que no producen sueño.
y la hidroxicina o difenhidramina durante la noche, ya que sí lo producen. Aunque hay contradicciones sobre la eficacia de lo siguiente, normalmente se trata a todos los convivientes del hogar a la vez, para así evitar nuevos contagios tras el tratamiento. ¿Se puede complicar la sarna? Rara vez provoca complicaciones graves. Sin embargo, es común la infección bacteriana de las heridas que produce el ácaro. En personas muy ancianas o con las defensas bajas, esto puede provocar sepsis. ¿Cómo prevenir la sarna? Si hay alguien en casa con sarna, hay que lavar toda la ropa de esa persona, incluso aquella que utilizó días atrás. También es importante lavar todas las sábanas, mantas y peluches. También se deben aspirar todas las superficies posibles. Según las guías, una vez iniciado el tratamiento, se puede hacer vida normal a partir del primer día de tratamiento. Bueno, esto es todo lo que necesitas saber sobre la sarna o escabiosis. Puedes dejarme en los comentarios cualquier duda que te haya surgido o cualquier comentario que quieras hacer. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y conocidos. Poco a poco estamos construyendo una comunidad de gente a la que le interesa la información sanitaria de calidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!